Seguro que el rictus que tenía en su boca había sido heredado de su padre. Sin dudas. Porque eso de estirar los labios y meter el superior debajo del inferior, como resguardándolo, también lo habría hecho su progenitor. Poco importaba eso ahora. César Augusto se sentó a la mesa del living. Había encendido todas las luces, la araña del techo, el veladorcito donde tenía la computadora, la misma computadora, y si no había otra luz había sido porque ya eran suficientes los artefactos y no daba para más. Su padre lo había bautizado César Augusto. César como el general romano y Augusto como el emperador. Pero ahora César Augusto, a los 62 años, se había convertido en un excelso y minucioso racionalista. Habiendo heredado de su padre, además del rictus, cierta pasión aristotélica, papá Fabricio perdió la cordura luego de terminar de leer por cuarta vez la Metafísica de Aristóteles, de esas cuya injerencia en diatribas y reyertas medievales habían llevado a los hombres casi a la guerra. Mutó, con el transcurso de los años, en un atisbo de incredulidad que, a pesar de ello, no dejaba de tener una pátina de añoranza por todo lo hacia él, transmitido, en la calidez del hogar. Un amigo que se hacía pasar por puertorriqueño, solamente para mendigar algunas monedas en el subte, le había transmitido la curiosidad por leer a Descartes, a Pascal, Newton, y otros, despertando en César Augusto el ánimo de seguir adelante en nuevas investigaciones. Sentado en el living echaba un vistazo a la biblioteca donde el ejemplar de la Metafísica descansaba después de la última vez que lo había abierto papá Fabricio. Sabía que, en Santa Fe de Bogotá, más precisamente en Montserrat, vivía una vieja que adivinaba el porvenir. Y quien viviera en Santa Fe, según lo había dicho, acertadamente, don Germán Arciniegas, estaría a favor de Dios o del diablo, y no habría otra opción. Cierta vez la vieja había atendido a una mujer que había quedado embarazada de un amante que frecuentaba cuando su marido estaba de viaje por trabajo. Y en el barrio decían que ya tenía la barriga hinchada. La vieja la atendió, se sentaron frente a frente y, en el medio de ellas dos, la anciana colocó una palangana con agua. En los reflejos ella pudo ver a su marido, probándose un traje en algún lugar de Europa. Para que la visitante entendiera que lo que hacía la vieja no era cuento, al rato metió la mano en la palangana y debajo del agua sacó una manga de chaqueta. En efecto, su marido estaba en una sastrería, probándose un traje nuevo porque iba a visitar a unas muchachas. La mujer pagó y se fue contenta porque, si su marido la estaba engañando, no era menos lo que ella había estado haciendo, así que cuando él volviera seguro se reconciliarían. Después verían qué nombre le pondrían al vástago que naciera. Pero César Augusto no tenía dinero para comprarse un pasaje a Santa Fe y consultar a la vieja, ya había tenido bastante con la venta de su automodelo 1964 que un coleccionista se lo pagó al contado, y, con ese dinero, ya sabiendo en qué lo destinaría, fue a un herrero con un croquis que previamente había hecho donde había plasmado, en tinta azul, todas sus ideas. Porque si quería entender en toda su magnitud la teoría de las esferas, debía poner manos a la obra y conocerla en la práctica. Al herrero le encargó 9 esferas de acero, de un diámetro algo dispar, porque, justamente, no debían ser exactamente iguales dado que tenían que representar, en escala, el diámetro original de cada planeta del sistema solar. Si quería seguir al pie de la letra y lograr la armonía de las esferas debía plegarse a la teoría pitagórica basada en la idea que, el universo, estaba gobernado según proporciones armónicas, y estas proporciones debían ser numéricas. Y como César Augusto aprendió que cualquier representación del universo se regía por proporciones musicales, a su vez la distancia entre cada uno de los planetas se correspondería con los intervalos musicales. Esto ya lo sabía Aristóteles, contradiciendo todas las teorías de los pitagóricos. Y todas esas diatribas provocaron un sinnúmero de reyertas entre los filósofos medievales, llegando a considerarlas como peligrosas y provocadoras de levantamientos en armas de poblaciones enteras.
para conocer si era cierto o no, César Augusto quiso demostrar al mundo y demostrarse a sí mismo que los antiguos no estaban todos equivocados y que existía tal asociación con la música. De todas formas dispuso lo siguiente: acomodó las 9 esferas sobre la mesa, en orden de menor a mayor distancia al Sol, Mercurio, pequeña esfera, Venus, un poco más grande, Tierra, el herrero se la hizo más pequeña que Venus, Marte, más pequeña que Tierra, Júpiter, Saturno, Urano de igual tamaño y para Plutón, una esfera del tamaño de bola de billar. Todas las esferas eran de hierro fundido, macizas, siendo semejantes, en algunos casos, a balas de cañón. Entre cada una de las 9 esferas dejó un espacio de unos 3 centímetros. Una vez que quedaron todas dispuestas sobre la mesa fue a buscar su teclado. A los 19 Papá Fabricio le había regalado un órgano electrónico el cual había conservado todos esos años, aunque nunca se dedicara a estudiar música. Conectó el órgano y lo puso sobre la mesa, casi junto a las esferas. Subió el volumen y puso unas monedas sobre 9 teclas, dejando sonar una nota y manteniéndola. César Augusto quedó contemplando las esferas en espera de que algo ocurriera entre ellas, tal vez alguna vibración, alguna misteriosa onda sónica que hiciera que cada esfera entendiera el intervalo sonoro que le era propio. A medida que el órgano mantuvo sonando el gran acorde de 9 notas, las esferas se conservaron inmutables ante el estímulo sonoro. Lo que pudo comprobar fueron varias cosas: 1, que entre esfera y esfera, o entre planeta y planeta no existían intervalos musicales. 2, que el movimiento de los planetas no generaba ruido y menos musicalidad alguna. 3, que las proporciones armónicas con las cuales estaba formado el universo nada tenían que ver con la música. 4, que todas las teorías que versaban sobre ese punto habían sido creadas por trasnochados. 5, todas las conclusiones anteriores podían ser verdaderas o falsas. Afirmaciones demasiado fuertes, tal vez, las cuales César Augusto se hacía cargo y esperaba que nadie alzara su voz para denostarlo como persona. Apagó el órgano, no valía la pena seguir intentando. Lo guardó y fue a buscar, en su caja de herramientas, un martillito. Dando golpecitos en cada esfera creyó encontrarse con distintas alturas de sonido, cosa que fue cierta. Entonces pensó que si pudiera dotar a las esferas de movimiento tal vez pudieran emitir algún sonido. Hizo girar cada esfera como si estuviese cumpliendo una revolución sobre sí misma, pero lo único que logró fue levantar un minúsculo vientecillo provocando leves cosquilleos en su nariz, al acercarse para tratar de escuchar si realmente emitían o no algo audible. Pero nada que se pareciera a un intervalo musical. Fue cuando recordó un juguete que tenía su psicólogo, arriba del escritorio. Se trataba de unas bolitas de metal colgando de un hilo dentro de un armazón de madera, que cuando se levantaba una bolita esta pegaba con la siguiente y esta con la próxima y así sucesivamente. Y si uno tomaba 2 bolitas el impacto despedía otras 2 y así. Como César Augusto no tenía algún armazón que pudiera soportar el peso de las esferas, se le ocurrió colgarlas del techo, pudiendo armar un gran juego interplanetario. Fue a la ferretería y compró una perforadora con unas mechas capaces de traspasar hierro, un rollo de alambre, 18 pitoncitos y 18 mosquetones. Con paciencia infinita hizo una perforación en cada esfera donde atornilló cada pitón. Con ayuda de una escalera perforó el techo haciendo cada agujero a distancia de 20 centímetros cada uno, y atornilló los 9 pitoncitos restantes en cada agujero. El resto fue fácil, pasar el alambre y colgar las esferas del techo. Consideró que toda la instalación podría ser útil a generaciones futuras, por eso sacó varias fotos con su celular. Todo debía quedar documentado. Colocando la escalera en un extremo, tomó entre sus manos la esfera que representaba a Mercurio y, al separarla un poco, la dejó caer hasta que chocó con Venus. Pero Venus apenas se movió y no llegó a toparse con la Tierra.
fue evidente que faltó más ímpetu en el accionar. César Augusto comprendió que, si aún en él quedaba un atisbo de credulidad pensando que, en efecto, las esferas conservaban, en relación y en escala, el tamaño de los planetas, aquellas deberían moverse al compás de cada intervalo musical que estuviera sonando. El asunto era bastante claro, o Platón o Aristóteles, alguno de los dos debería estar en lo cierto. Bajó de la escalera y se puso a meditar acompañado por una taza de té chino. Fue cuando recordó a la vieja de Santa Fe, y que tal vez necesitara una pequeña ayuda esotérica. De inmediato se comunicó con su amigo, el que se hacía pasar por puertorriqueño, y éste le comentó que sabía dónde vivía la vieja, y que si César Augusto quería viajar a Colombia que le conseguiría los pasajes a mejor precio. Con esto César Augusto ya tenía la mitad del problema resuelto. Salió de su casa y se dirigió al banco donde tenía su cuenta. Como lo conocían de hacía años, y también habían conocido a papá Fabricio, le otorgaron un préstamo al instante, dejando su casa hipotecada, como garantía, digamos. Su amigo, el apócrifo puertorriqueño, le tramitó, de forma urgente, el pasaporte, cobrándole una pequeña comisión. Además le aconsejó que fuera con bastante dinero porque tenía entendido que la vieja era tan cara como Barenboim tocando Beethoven. César Augusto agradeció eternamente a todos los empleados del banco y a su amigo apócrifo y se embarcó en un vuelo directo a Colombia. Una vez llegado, yendo en un taxi al barrio de Montserrat, encontrar donde vivía la vieja, supo que se llamaba Luz Valentina Martínez, viuda de González Moreno, sería sencillo porque todos la conocían. Su casa era muy humilde, a tal punto que, cuando tocó a la puerta, tuvo temor de echarla abajo. Doña Luz era una anciana bajita, chiquita, arrugada al extremo su piel. Lo hizo pasar y le pidió que le contara cuál era su problema. César Augusto trató de explicarle lo mejor que pudo, de una manera que hasta un niño lo hubiera entendido. Lo importante era descubrir si las esferas, al igual que los planetas, se deberían mover o no, al sonar sus intervalos musicales. La anciana lo hizo sentar en una silla y ella en otra. En el medio de los dos puso una palangana llena de agua, al igual que había hecho con el caso de la embarazada. En un determinado momento los ojos de la vieja se dieron vuelta, mirando para adentro y empezó a murmurar frases en latín. Las esferas tienen que escuchar su música, la que a cada una de ellas les corresponde. Usted lo ha hecho a muy bajo volumen, las esferas son macizas y a bajo volumen no pueden oír bien, dijo luego. Volvió a recitar en latín y metió su mano en el agua de la palangana, sacando, del fondo, un puñado de limaduras de hierro. Vaya, joven, regrese, las esferas ya están listas para moverse, recuerde subir el volumen. Al término de la sesión, Doña Luz le cobró $1000, un poco caro, como le había advertido su amigo el apócrifo, pero había valido la pena. César Augusto consiguió un vuelo a la madrugada regresando contento y feliz. Ahora solo faltaba poner en práctica los consejos de la vieja. Como el volumen que salía de los parlantitos del teclado era muy pobre, con sus últimos ahorros compró un equipo de audio de 500 watts en la creencia que eso sería suficiente como para que las esferas despertaran de su letargo. A la tarde le trajeron el equipo, lo conectó al teclado, puso las monedas sobre las teclas y el volumen lo más fuerte posible. El acorde de 9 notas sonó brutal, como para que el mismo diablo lo escuchara. Se subió a la escalera y movió un poco a Tierra y Marte, notando que su ferrosa superficie estaba algo tibia. A los 10 minutos de estar sonando el acorde, Mercurio, Júpiter y Saturno comenzaron a encenderse como linternas. Era una maravilla, un gran espectáculo, la vieja había tenido razón, algo comenzaba a gestarse. Desde la escalera, César Augusto era testigo de que las esferas sí sentían y reaccionaban a sus intervalos. Todo tenía relación con el cosmos, los medievalistas ya lo habían notado.
Urano y Plutón comenzaron a mecerse y a girar sobre sí mismas. También lo hacía Mercurio y Venus. Podía ver ahora todas las esferas moverse. Era increíble el balanceo que comenzaron a hacer siendo cautivas de sus respectivos alambres. En un instante que César Augusto consideró como único, Júpiter se soltó de su pitón y pegó contra la pared del living, haciendo añicos el cuadro con la foto de papá Fabricio. Saturno enloqueció, golpeando a Urano hasta lanzarlo contra Plutón y entrechocar. César Augusto, subido a la escalera, tuvo que evitar que Júpiter lo golpeara, más nada pudo hacer, empero, para que chocara contra el aparador, rompiendo los cristales de la puerta y echándolo al suelo donde, con seguridad, toda la vajilla de cerámica española de la abuela Arminda se hiciera pedazos. Júpiter siguió con su desenfrenada misión de rebotar de pared a pared, rajando la mampostería. Mercurio y Venus también se soltaron, empezando una órbita alrededor del living, provocando un zumbido que hirió los tímpanos de César Augusto. Lo más maravilloso era ver que estas dos esferas no interrumpían el trayecto de Júpiter, que seguía pegando contra las paredes. Al soltarse Saturno, su recorrido fue de un rincón a otro. La Tierra hizo otro tanto, pero en ruta contraria. Con sumo cuidado, César Augusto empezó a bajar de la escalera porque faltaban 3 esferas que aún no se habían soltado, y no quería imaginar cuál sería su derrotero. Se soltó Plutón, pegando contra la puerta del living, rebotando hacia la pared opuesta. Marte y Urano chocaban entre sí, aún cautivos de sus alambres, volviéndose cada vez más incandescentes. Blanco fuego, rojo fuego, azul fuego se veía por todos lados, el living ya parecía una discoteca, frenesí enloquecido de órbitas, movimientos y balanceos altamente peligrosos. En un acto que, en su próxima vida, si la hubiere, César Augusto catalogaría como el peor de su vida, llegó hasta la mesa y apagó el teclado, cancelando el acorde universal. Esta acción provocó en las esferas un ping-pong mortal, logrando que todas alteraran sus órbitas y recorridos y que el caos se adueñara de todo, ganando su batalla contra el cosmos. La primera esfera que golpeó su cabeza fue Mercurio. Urano le sacó un ojo, con el otro que le quedaba lo vio rodar por el piso y ser aplastado por Saturno, en un acto para nada misericordioso. La Tierra chocó contra sus piernas, rompiéndole las rodillas. César Augusto se llevó las manos a la cabeza y notó su hueso temporal derecho absolutamente quebrado, una sustancia viscosa emanaba de su grieta. Venus, la diosa, impactó contra su entrepierna, en un típico acto de venganza contra toda dominación machista. Marte, el dios de la guerra, se adueñó de su pecho, golpeando justo en el corazón. Júpiter fue más benévolo, porque se quedó girando en la altura. Neptuno hizo trizas su columna vertebral, dándole en la espalda. Más el golpe de gracia lo dio Plutón, el dios del inframundo, pegando contra su nuca, provocándole a César Augusto una muerte rápida pero para nada silenciosa. Cuando el cuerpo de César Augusto cayó al piso, una a una las esferas cayeron también, abandonando para siempre su loco vagabundear. Ya se escuchaban ruidos en la puerta de su casa porque los vecinos, hartos de tanto volumen, habían llamado a la policía. César Augusto murió con el rictus heredado de su padre en los labios. Pero César Augusto nada podía aclararles, ya estaba todo dicho, correspondía ahora a nuevos interesados de mostrar la teoría. Los medievalistas habían tenido razón, la teoría de las esferas había resultado ser un asunto muy peligroso.